Bienvenidas a Nosotras Sin Filtro, un espacio donde hablamos claro, sin máscaras y sin miedo a incomodar. Aquí nos permitimos ser, cuestionar, reír, sentir y decir en voz alta lo que muchas veces se queda en silencio. Este es un lugar para escucharnos, para reconocernos y conectar desde lo real, desde lo humano, desde lo que somos. Así que ponte cómoda, suelta el filtro y acompáñanos en esta conversación que empieza ahora. Capítulo 3. El poder de ser mujer y decidir. Bienvenidos a otro capítulo de Nosotras Sin Filtro. Hoy tenemos una gran invitada y una persona que nos ayudó también a crear este proyecto. Pau, bienvenida a Nosotras Sin Filtro. Cuéntanos un poquito de quién es Pau. Ok, bueno, Liz, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues gracias a todas las integrantes de Nosotras Sin Filtro. Un placer de verdad acompañarlas en este capítulo. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo tengo 33 años. Soy una persona muy empática, me gusta mucho el arte, amo la música, me gusta crear mucho, me gusta pintar, tomar clases artísticas como de cerámica, de muchas cosas cuando tengo tiempo. Mi vocación y profesión es ser psicóloga en diferentes entornos de la psicología, como social, comunitario, educativo, clínico. Entonces pues tengo un proyecto en el que puedo unir esa pasión y esa vocación que es Habitarte, un lugar donde hago talleres y encuentros de arte terapia. Soy mamá de dos chicos, uno ya pues terminando la adolescencia que tiene 16 años y mi hija que tiene 9. Soy una mujer muy activista de muchas posturas sociales y políticas. Esa soy yo. Ok, Pau, ¿cómo llegaste a la psicología o qué fue lo que te motivó a estudiar psicología? Bueno, creo que escogí esa profesión hace muchos años antes de ser mamá. No sé cómo cuestionarme muchas cosas de mi entorno. Me hicieron como empezar a involucrarme un poco por la psicología. Ok, Pau, entre toda tu carrera, tu vida, en lo que llevas, una anécdota que tú recuerdes. Bueno, una anécdota como de qué. En general puede ser algo, por ejemplo. Yo creo que la anécdota o algo, lo más grande que me ha sucedido en la vida es ser mamá. Okay. Entonces, y pues mi primer hijo fue un embarazo adolescente, entonces siento que fue algo que marcó mucho mi vida. Ok, bueno, hoy precisamente pues vamos a hablar de todo el tema de la maternidad y el feminismo. Un tema de confrontación, incluso que llega a incomodar algunas veces a muchas personas, a la sociedad en general, y pues realmente queremos visibilizar este tema y qué mejor que tú, desde tu profesión, desde tu experiencia como mujer, como madre y en esas posturas también que tienen, que es un poco de lo que queremos hablar, que es el feminismo también. Entonces, pues digamos que desde tu óptica experimental y profesional, a mí me gustaría que iniciáramos comentándole a las personas un poco por qué elegiste hablar de este tema. Ok, bueno, pues cuando recibí la invitación, ya había en este mes, que es el mes de las madres, pues sí había realizado varios trabajos sobre maternidad. Entonces, pues me pareció como interesante hablarlo ahorita en este mes sobre maternidad y unirlo a unas maternidades que hoy en día son como maternidades diferentes, ¿no? Unas posturas diferentes a las maternidades tradicionales. Ok. Bueno, antes de seguir, les quiero contar que Pau era una integrante de Nosotras Sin Filtro, éramos nosotras 5 sin filtro, pero pues por cuestiones de tiempo Pau no nos pudo acompañar como tal en todo el proceso, pero pues la idea sí, por eso quisimos darles este lugar importante que es ser la primera invitada de nuestro podcast. Ay, gracias. Entonces, Pau, ¿qué consideras tú como feminismo? Bueno, siento que el feminismo
no hay una sola razón o una sola postura feminista. El feminismo ha cambiado en lo largo del tiempo y hay feminismos diferentes. Entonces hay posturas diferentes y mujeres que ¿cómo decirlo? Que no se creen, sino como que se autodeterminan como feministas, pero todas tenemos como unas posturas diferentes, ¿sí? Yo soy un poco más como de un feminismo más cambiante también, de escuchar diferentes posturas. Entonces siento que el feminismo es muy amplio. No hay una sola forma de ser feminista. Sí, por ejemplo, yo entendiendo un poco también del feminismo, porque también he hecho cosas con varias mujeres de acá de Madrid, acá quienes admiro de diferentes puntos de vista, pero como tal yo no siento que pueda llamarme feminista, sino en el hecho de que no crea en lo que hacen y que no admire lo que hacen, sino que siento que ya estar en una postura con un nombre propio. No, y siento que para muchas mujeres como que si soy feminista es como si lo hicieran parte de algo, como si no pudiera después salir de ahí, ¿no? Es algo cambiante, algo que nos hace feministas es tener muchas posturas en pro de la igualdad, en pro de muchos derechos de las mujeres, pero no es como un carnet tal de que uno diga soy feminista y no puedo salir de ahí, soy muy, no recibo otras posturas o escucho otro tipo de pensamientos. No es algo, para mí no es algo como tan arraigado, sí, como una posición tan radical. ¿Cuántas veces has querido hablar de algún tema o experiencia, pero sientes que te pueden juzgar? Nosotros seremos tu voz y hablaremos sin filtro, con la condición que no seas la persona que juzga. ¿Cuál es la conversación más incómoda que has tenido con tu hijo sobre masculinidad y consentimiento como tal o privilegio? Con los hijos se tienen como muchas conversaciones incómodas y más porque en el hogar uno siempre como que les inculca algo o les enseña algo de cualquier cosa, de la vida, de su ser, y ellos siempre van a escuchar o aprender de sus otros entornos algo muy diferente, ¿no? Puede ser en su colegio, en su grupo de amigos, en su grupo deportivo. Entonces siempre van a escuchar cosas muy diferentes a lo que han aprendido en casa y tratan como de adoptar esas posturas. Por ejemplo, de ser un poco como más, en el caso de Samuel, como más rígido de ciertas cosas, como por ejemplo los comentarios de no llores como niña, que eres delicado, cosas así, y que en casa se le ha enseñado como está bien ser vulnerable, está bien tener diferentes sentimientos. Entonces siempre como que ellos van a recibir otras ideas fuera de casa diferente a las que se les ha enseñado. Sí, y me acuerdo, hablando justo de esto, me vienen recuerdos de que hay bastantes libros, hay bastantes enfoques en los que marcan, digamos, ciertas diferencias entre hombres y mujeres, pero digamos no como lo hace la sociedad, sino tratando de que en medio de las relaciones sociales y todo tipo de relaciones que tenemos logremos entendernos, ¿sí? Y pues pensando en esto que tú hablabas de la masculinidad, es eso, ¿no? No es que los hombres quieran de pronto volverse como tal, como nosotras, sino lograr entendernos. Y por eso en algún punto de esta conversación yo expresaba que no me siento como en el carnet de feminista, porque siento que nosotros también tenemos que entender a los hombres, ¿sí? Sí. Porque ellos funcionan de una manera diferente, y es esa frase que decías, por ejemplo, tú de que no llorar. A muchos hombres realmente les cuesta expresar sus emociones, porque durante muchos años han sido los proveedores, los que traen a la casa, digamos los fuertes. Pero en esta era, y tú que eres de pronto madre, cabeza de familia, te ha tocado, digamos, ser ese rol en conjunto. ¿Cómo ha sido, digamos, ese tema de manejar ese rol? Con mis dos hijos, algo que considero muy importante para ellos dos es la comunicación y la confianza. Siento que es la base como de
de tener un vínculo sólido con los hijos es eso, la comunicación y la confianza, para que ellos pregunten, sobre todo mi hijo, pregunte sobre muchas cosas, no le dé pena indagar, no le dé pena como conmigo tocar ciertos temas, ¿no? Como eso. ¿Sí? Bueno, nos has hablado, digamos, un poco de Samuel y cómo ha sido esa diferencia de criar a Samuel y criar a la nena, Zoe. a Zoe. A Zoe. Bueno, pues ellos fueron criados muy diferente, ¿no? Samuel pues tuvo un embarazo adolescente y no tenía las herramientas que tengo hoy en día criando a mi hija, ¿no? Entonces Samuel recibió de mí diferentes versiones que he adoptado con la experiencia, conociendo experiencias como psicóloga, con familias, con otros adolescentes. Entonces, hoy en día tengo unas herramientas diferentes, si bien pues no se está nunca como preparado para ser madre y siempre está uno en el proceso de aprender diferentes cosas, pero pues sí ha sido muy diferente. No me parece que sea como una crianza diferente por género, pero pues tienen unas edades que requieren muchas versiones diferentes de mí. Y me imagino que también por tu etapa de vida, decías que habías sido madre adolescente, Sí. y el hecho de ser madre adolescente a ser la madre que quizás eres hoy con todo el conocimiento, eso ya cambia un poquito. Claro, sí. Si bien es cierto y siempre lo hemos dicho porque tuvimos el placer de trabajar juntas, no hay un manual de cómo ser papás ni de cómo ser mamás, es algo que se va aprendiendo a medida del camino. Y es complejo también cuando tienes que ser, digamos, la autoridad, pero también quien da confianza en una casa, ¿cierto? Sí. Entonces es importante pues tener eso en cuenta. Digamos, ¿qué haces cuando tu hijo te dice eso es cosa de hombres o cosas de mujeres? ¿Corriges, preguntas, lo dejas pasar? No, yo creo que es importante no dejar pasar ninguna duda o o normalizar ciertas cosas que ellos escuchan o algo, de pronto que ciertas cosas son solo de niñas o que en la casa pues obviamente para él debe ser difícil convivir también con dos mujeres y que las dos somos como de un carácter también fuerte, entonces pues debe ser también difícil, ¿no? Y que se debe sentir como atacado y la idea es esa, que no se sienta como muy atacado de que los hombres deben cambiar y porque pues no es sano tampoco para él. Pero siento que no pasan por alto ningunos comentarios de él. Okay. Siempre como que trato de hablarlo y de solucionar todas las dudas que se le presenten. Ok, en los oficios, por ejemplo, en la casa, él barre, él cocina. Sí, claro. O sea, los dos tienen tareas dependiendo de su edad, ¿no? Hay cosas que Zoe, que tiene 9 años, pues todavía no las puede hacer. Pero él tiene 17 años y bueno, es un apoyo total para la casa. Entonces él tiene ya sus tareas, por decirlo así. Él es muy colaborador en la casa. Ok, sí, porque digamos que anteriormente, por ejemplo, lo digo desde el seno de hogar de mi familia paterna y bueno, creo que materna, pero pues digamos desde donde puedo hablar más de fondo es desde mi familia paterna. Y es a pesar de que nosotros venimos de una matrona, que es mi abuelita, sí eran como las cosas muy diferentes. Los hombres hacen tal cosa, las mujeres hacen tal cosa. Y sin embargo, mi papá es una persona que le encanta hacer aseo, ¿sí? O sea, él no le ve problema al cocinar, no le ve problema. Igual mi tío, ¿sí? Son personas que cocinan, hacen aseo, barren. Entonces, a pesar de que mi abuelita sí tenía como una concepción de distinción entre hombres y mujeres, es bonito ver que creo que ni siquiera nadie tuvo que decirles usted tiene que barrer, sino como que fue lo que ellos empezaron a hacer. Además, en una de las historias que mi papá relata es que él desde pequeño, no recuerdo el nombre, pero era que brillaba en el piso de madera, virutia, creo que se llama. Entonces desde ahí él tiene como el concepto de que desde chiquito lo hacía, entonces y aún de grande lo sigue haciendo. Es más, creo que cuando vivíamos, mis papás son separados, cuando vivíamos los 4,
con mi hermano y mis papás, mi papá era quien cocinaba. ¿Sí? Entonces como que de alguna manera sin que nadie nos dijera, sin que nadie llamara o le pusiera un nombre, se daban como las formas de que siempre vimos a mi papá cocinando, incluso a mi hermano también le encanta cocinar, que a mi mamá y yo siempre lo hemos hecho más es como porque nos toca no dejarnos morir de hambre. Pero sí, pues son como ideologías de tradiciones familiares, ¿no? En mi familia pues también, sin que se dijera así como muy puntual, los hombres no hacen, pero siempre como que hacían menos, como que las mujeres estábamos más pendientes de ciertas cosas. Eso es algo como tradicional de muchas familias, pero pues en mi hogar no, en mi hogar tanto él como yo somos capaces de hacer ciertas cosas y le inculco mucho que él necesita su espacio limpio, porque lo necesitas, no solamente porque hay una regla de que pone la mamá de que todo esté limpio, no, que entiendas por qué necesitas tu espacio limpio, que entiendas por qué necesitas aprender a cocinar, ya está en una edad de que puede cocinar y lo hace, igual con las reglas, entonces que ya no es porque se ponga la regla, sino que hay que cumplir y respetar ciertas cosas de la casa, el horario de llegada, el respeto hacia nosotras. Ok. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cuál crees que es la barrera más grande que ves para criar niños sin que se sientan culpables por el hecho de ser hombres, pero sí responsables? Bueno, pues yo creo que hoy en día, siempre ha sido como un riesgo las mujeres y las niñas, obviamente pues las cifras lo dicen, pero hoy en día los chicos, y he visto en muchos jóvenes, muchos niños o adolescentes, que empiezan a ser juzgados por la sociedad por cosas que ni siquiera han sido culpables. Y lo he visto en mi hijo también, muchos grupos de chicas, de niñas que él conoce, muchas veces juzgan a los chicos por cosas que ellos no han sido como responsables. Vuelvo otra vez y como que lo repito. Entonces siento que hoy en día ellos tienden a ser atacados en ciertos entornos por ser hombres, y esa es como una de las barreras que ellos tienen, ¿sí? Entonces como que obviamente se cohíben de participar en donde están muchas mujeres porque ya los culpabilizan de ciertas cosas. Sí, que quizás ni siquiera responsabilidad de ellos. A mí me haces, o sea, tras la conversación me haces acordar de muchas cosas que incluso en estos días y hoy teníamos una conversación con mi hermano y mi mamá. Y mi hermano decía, ¿qué pasa cuando eres tú la que te sales de control? Y yo me quedo pasmado y no sé qué hacer. Y si fuera al revés, entonces, ¿qué pasa si soy yo el que se sale de control? Yo voy a ser el malo. Entonces, claro, cuando uno se pone en la situación de ellos, en este punto, nosotras también, de algún modo, y hablo en nosotras porque somos mujeres, nos hemos vuelto en contra de ellos y culpándolos quizás de algo que ni siquiera ellos han cometido. Sí. Y bueno, volviendo a lo que me decías de que era feminismo, pues siento que viene de ahí también, de comprender que no es algo solo por la mujer, sino por la humanidad, por la igualdad de condiciones. Entonces pues no se trata hoy en día de culpar a los hombres, de culpar a los chicos de ciertas cosas, no. Ok. Bueno, más allá de lo laboral, ¿qué barreras sientes tú como mujer y madre? Bueno, muchas. Siento que las mujeres tenemos aún muchas barreras en entornos, laborales, educativos. Si bien he visto como en entornos que existe como ya hoy en día una cuota, por decirlo así, de mujer en ciertos espacios, aunque no debería ser una cuota, sino algo pues siempre igualitario, aún hay barreras y desigualdad en lo laboral, en lo económico, en acceder a ciertos espacios. Entonces barreras sí, todavía, aún hay muchas barreras para las mujeres. Ok, ¿y como madre? Como madre en lo laboral, sí he presenciado. He ido a entrevistas laborales donde puntualmente han preguntado como ¿cuántos hijos tienes? Y ahí cambia como toda la entrevista.
Acá me ha pasado en muchas ocasiones y vienen preguntas como ¿y quién cuida a tus hijos? Si podrías tener este trabajo si eres madre, y no son preguntas que se le hacen normalmente a muchos hombres en entrevistas. Ujú. Sí, claro, porque me imagino que, bueno, este sería un mensaje muy bueno para las empresas y los empresarios, incluso nuestras colegas que hacen parte de selección, ¿no? Yo sé que pues esto es mucho más grande, pero pues la idea es que también se nos vaya quedando algo y es, claro, la mamá generalmente siempre es la que se ausenta más, ¿no? Que el niño tiene permiso, que el niño se enfermó, que el niño le fue mal, que el niño se peleó. Pues no estamos generalizando porque ahora también hay muchos papás solteros, ¿no? Y conocemos a uno que es muy buen papá, pero sí, cayendo en cuenta, siempre se hacen esas preguntas más a las mujeres que a los Sí. hombres. Incluso yo en este momento estoy estudiando Derecho y si una mujer está embarazada no puede entrar a trabajar. Sí. O sea, no la reciben porque por el simple hecho de estar en embarazo, entonces no es apta para que entre a una empresa y la puedan contratar. Sí, sí. No, papás solteros conozco muchos y son muy, muy buenos papás, o papás que siguen siendo pareja y el rol de padre y madre, cada Está uno lo... compartido. Sí, conozco muchísimos. Y sí, el tema de laboral siempre como que está muy presente, que no se preguntan las empresas, muchas veces no se cuestiona el rol de padre o no se indaga un poco más allá, va a afectar la empresa o algo así, pero sí se ha tenido como ese pensamiento de que una mujer cabeza de hogar, o incluso si tiene su familia, va a estar más ausente si es madre, y se le niega muchas veces las oportunidades. Lo que tú decías de una mujer en embarazo, por ejemplo, muchas empresas aún hacen examen para ingresar, los exámenes de laboratorio, y está prohibido que hagan pruebas de embarazo. En muchas ocasiones he conocido empresas que hacen sin autorización estas pruebas de embarazo. Obviamente no contratan a las mujeres si están pues embarazadas, si tienen hijos, si están... Sí, claro, porque eso los obliga a tener ciertos requisitos legales. O si tiene proyección de pronto, como en estas preguntas de entrevista, que cómo te idealizas o que tienes proyectado ser mamá, no es como una buena respuesta para ciertas empresas. Sí, tienes razón. Otro tema importante sería en el tema de la educación sexual, identidad de género y contenidos en el colegio, que pues realmente se han vuelto como muy explosivos estos temas. Como madre de un adolescente y una niña, ¿dónde pones el límite entre lo que debe decir el Estado, el colegio y tú? Ok, bueno, pues yo creo que hoy en día la educación tradicional todavía le faltan modificar muchas cosas, muchas formas de educar a los jóvenes y a los niños hoy en día. Hay muchas materias que aún no se incluyen y deberían enseñarle a los hijos. Pues si bien hay muchas que dicen como educación sexual, pero no hay una educación sexual realmente para los jóvenes hoy en día, no hay una educación clara para ellos. Hay muchas cosas que se les debería enseñar a los jóvenes y a los niños que aún no se les enseña, como por ejemplo, no sé, educación financiera, temas de salud mental, temas ambientales. Siento que ahí todavía falta mucho en la educación tradicional por modificar para los niños y los jóvenes. Sí, digamos que en este punto la intervención, digamos que hay en estas materias es como, pues sin, digamos, que nadie se vaya a ofender, pero es a veces inútil, siento yo. Sí, como que se limitan a toda la parte de la biología y ya, pero lo que tú decías, no hay una educación financiera. En algún momento con una jefe de enfermería que trabajamos en un taller, les enseñábamos a los chicos el presupuesto que se gasta teniendo un niño, cuánto costo, y claro, eso hace que ya cuando uno le educan también financieramente tenga que ver, digamos, como las decisiones que uno toma.
No en el hecho de cerrarse a la maternidad ni nada por el estilo o a la paternidad, sino en el hecho de conocer que lo sexual no solo es lo biológico o es el acto íntimo sexual, sino también las relaciones que tenemos con los demás. Así que sí me parece muy importante, digamos, lo que tú acabas de decir. Y en esas clases tan necesarias de educación sexual también incluir la diversidad de género, ¿no? Hace falta educar a los jóvenes sobre esas diversidades y normalizar la diversidad de género en muchos entornos, porque pues en los entornos naturales de ellos pueden ver y conocer la diversidad que hoy en día se conoce y se debe normalizar. También hace falta en los colegios. Ok. ¿Dónde está la línea para ti entre proteger y sobreproteger? Bueno, pues creo que la sobreprotección es el miedo, ¿no? La sobreprotección de los padres hacia los hijos es el miedo de pronto a sus experiencias o a que sus hijos repitan ciertas cosas. Entonces, cuando se piensa y se cuida desde el miedo, ahí es que hay una sobreprotección, ¿no? Criar de una forma diferente es ya como guiarlos, ¿no? Ellos deben aprender y deben exponerse y deben vivir, tener sus experiencias. Entonces, pues creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre la sobreprotección que ya va ligada al miedo y criar de una forma diferente, ya guiando a nuestros hijos a que ellos conozcan ciertas cosas y ellos mismos pues tengan sus experiencias. Tú como mamá, ¿cómo manejas eso, Pau? Porque a pesar de que yo no soy mamá, pero digamos que tenía una crianza muy cercana con mi hermana y digamos con ciertas personitas que he conocido en el camino a las que también he dedicado mucho de mi tiempo y yo me considero sobreprotectora. Y en algunos aspectos siento un poco que me desligo. ¿Cómo tú lo manejas y cuál sería, digamos, una herramienta que tú nos podrías dar en este momento para que nosotros pudiéramos tratar de hacerlo, o nosotros y las personas que son mamás y las personas que hacemos parte de una crianza, cómo podemos no sobreproteger, sino proteger también sin aislarnos? Bueno, pues yo creo y lo he aprendido en el camino y es cuestionarnos mucho. Cuestionar esas reglas y esas normas que ponemos a nuestros hijos, cuestionarnos si lo estamos haciendo, como digo, desde el miedo o lo estamos haciendo desde que ellos tengan desde guiarlos. Entonces, como cuando nos cuestionamos y hablamos con ellos, porque siento que incluso en algún momento de mi vida en el proceso de crianza, pues simplemente había una norma en mi casa o ellos sabían que se debía cumplir ciertas cosas en la casa, pero pues no los escuchaba, qué te parece a ti o tú qué quieres, tú qué esperas de mí como mamá también o qué esperas de este hogar que estamos construyendo. Entonces, y ellos hacen parte del hogar, ¿no? No es solamente la mamá y la figura autoritaria, sino también empezar a escucharlos y cuestionarnos si lo que estamos haciendo es desde una posición de miedo o desde una posición de acompañarlos a ellos en su vida. Ok, o sea, hay que estar en una reflexión constante, involucrando desde el rol que cada uno tiene en el hogar. Ok, Pau. Importante esta pregunta que te voy a hacer y casi con una que vamos a finalizar, porque considero que Pau es una mamá que a pesar de que tiene reglas claras, autoridad clara, también es una mujer que es clara con lo que quiere con sus hijos y que muchas veces a la sociedad no le va a gustar. Entonces, ¿qué cosas no negociables le estás enseñando a tus dos hijos sin importar lo que diga la sociedad? Bueno, esos no negociables, yo les he enseñado principalmente a mi hija a que sean como ellos quieren ser en cualquier entorno. Pues obviamente hay unos valores y unas normas que seguir en diferentes entornos, pero que sean y que si se sienten incómodos en algún entorno, pues no estén en ese entorno. Si alguien los hace sentir incómodos, igual. Entonces, pues a que sean ellos, que sean de forma libre como ellos quieren ser. Eso es como un no negociable. Igualmente, pues los valores, ¿no? Que el respeto entre nosotras, entre nosotros. Eso es como... Ok, listo, Pau. Bueno, Pau, para ya concluir, ¿cuál sería la reflexión final que le quieres brindar a quienes nos escuchan? Recopilando, digamos, todo el tema de la maternidad, del feminismo.
Ok, bueno, pues una reflexión. No hay una sola forma de ser madre ni de maternar. Entonces, está bien equivocarnos y está bien cuestionarnos y volver a hacer ciertas cosas con nuestros hijos. Entonces, no hay una sola forma de criar a nuestros hijos y pues todas las posturas son válidas. Desde que nuestros hijos estén felices, busquemos siempre entornos o crear una familia en la que nos hubiese gustado a nosotras hacer parte. Esa sería como mi reflexión. Ok, Pau, si las personas te quisieran contactar, ¿a dónde podrían hacerlo? ¿Tu Instagram o no sé qué quieres dar para que de pronto si alguien quiere contactarte y que dar tu orientación o lo que nos contabas del espacio de Habitarte? Entonces, para que porfa... Bueno, pues la red social de Habitarte es habitarte.psi de psicóloga, habitarte.psi, solamente en esa página de Instagram. Sí. O sea, sería @habitarte. @habitarte.psi. Ok, listo, Pau, muchísimas gracias. Así que así acabamos, digamos, nuestro capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo y recuerden que el poder de ser mujer y decidir. Ni etiquetas ni perfecciones, solo nosotras hablando de lo que realmente importa. Estrenamos episodio en las plataformas de Spotify y YouTube. Todos los jueves en Nosotras Sin Filtro. Dale play y únete a la conversación. Te esperamos.